Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, damos inicio entonces en esta noche a lo que es las doctrinas bíblicas 2. Doctrinas bíblicas 2 y nos vamos en el material hasta el origen del pecado en el mundo. El origen del pecado en el mundo. Por favor, váyase en su material a la página número 11. Página número 11. Vamos a estar hablando en el punto número 3 con respecto a lo que es el origen del pecado en el mundo. Ya estuvimos viendo el origen del pecado en el universo, cómo fue que ingresó el pecado, quién fue el que inició el pecado, cómo surgió el pecado y quién es el primero, por decirlo así, que crea la maldad y el pecado. Vamos a hablar en esta noche, hermanos, con respecto al el origen del pecado en la raza humana, cómo fue que vino a parar aquí a la raza humana el pecado. Dice su material: puesto que hay pecado en la raza humana, el pecado tiene también que haber tenido un comienzo, por lógica. Si el pecado no hubiese tenido un comienzo, el hombre habría nacido creado en pecado, pero el hombre fue creado en un estado perfecto. Cuando el hombre fue diseñado, hermano, no había y no existía en el pecado. Cuando Dios diseñó al hombre, Él lo diseñó en un estado perfecto. Fue el hombre el que luego decidió tomar el camino de la perdición, pero Dios diseñó todo en un estado perfecto. Y eso es lo que va a suceder en el milenio. En el milenio nosotros vamos a estar en un estado de perfección, en una tierra nueva, cielos nuevos, cielos nuevos, tierra nueva, dice la palabra de Dios. Es decir, que lo que nosotros vemos ahorita no va a existir más. No existe más. Hay una reconstrucción con respecto a todo lo que es la eternidad, pero en el milenio, ojo con esto, en el milenio, la tierra en la cual nosotros vivimos actualmente va a ser reconstruida, y vamos a vivir como Dios quería que se viviese en un principio, hermano, con una nueva naturaleza. Por 1000 años vamos a estar acá en la tierra como Dios quería que fuese al principio, pero eso lo vamos a ver en escatología, hermano. Ahorita no centrémonos en lo que estamos, que en lo que es el origen del pecado en la raza humana. El hombre es creado en un estado perfecto, no había pecado, y el pecado entró en la raza humana a través del engaño y la desobediencia. Todo una motivación de la incredulidad. ¿Qué llevó al hombre a pecar? La incredulidad. ¿Qué lleva al hombre y sigue el hombre haciéndolo pecar? La incredulidad, creyendo, a mí no me va a pasar nada. Mire, si usted algún día tiene tiempo y puede platicar con una persona que haya tenido un accidente de tránsito, todos le van a dar la misma respuesta. Es que yo no pensé que a mí me fuera a pasar. Es que yo nunca me imaginé que iba a chocar. Nadie, hermano, nadie espera que va a chocar en su vida, nadie. Los que han tenido un accidente de tránsito o los que hemos sido partícipes de un accidente de tránsito, no salimos por la calle y decimos, hoy voy a chocar. No, hoy voy a tener un accidente. No, nadie sale pensando eso. ¿Y cuál es la consecuencia? ¿Por qué las personas tienen accidentes de tránsito? Porque creen que a ellos no les iba a pasar nada. Porque creen que podían andar corriendo a 90, 100, 120 kilómetros, 130 kilómetros y no les iba a ocurrir absolutamente nada. Cuando de repente, cuando menos pensaron, tuvieron un accidente de tránsito. Lo mismo pasa con el hombre. Cree que puede vivir en un estado de vida constante en el pecado y que no le va a suceder nada. La incredulidad que le vaya a pasar algo a él lo lleva al pecado. A Adán y Eva les pasó exactamente lo mismo. Ellos fueron motivados a la incredulidad, a decir, no creo que lo que Dios haya dicho sea verdad. No creo. Mire, el pecado entró en la raza humana a través del engaño y la desobediencia. Y exactamente Satanás sigue trabajando de la misma manera. ¿Y sabe por qué? Porque no falla. Y como el problema del ser humano es que nosotros creemos que podemos adorar a Dios a nuestra manera. No, es que mire, yo sirvo a Dios a mi manera. Mire, yo oro a mi manera. Mire, yo voy al culto a mi manera.
Yo vivo a mi manera. Yo tengo un estilo de vida a mi manera. Y la excusa más grande es, de todas formas, Dios ve el corazón. ¿Sabe cómo se llama eso? Incredulidad, lo que la palabra de Dios dice. El pecado entró a la humanidad a través del engaño y a través de la desobediencia. Dos cosas que Satanás tocó para con Eva: engaño y desobediencia. ¿Cuál fue el engaño? Vas a ser igual que Dios. Vas a ser igual que Dios, le dijo. No te va a pasar nada. Sí, no, pero el Dios no creó el pecado. En Dios no existe pecado, no existen. Ya lo vamos a ver a la luz de la palabra. ¿Qué lo motivó? El engaño y la desobediencia. Y ojo con esto, dice la Biblia, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Ahora, esto no hace de menos a la mujer, hermano. No puede venir el hombre a decir, no, ya ve, nosotros no fuimos engañados, fue engañada la mujer. Eso nos pone en un estado mucho más bajo, hermano. Porque a la mujer la engañó un ser sobrenatural y espiritual. La engañó, hermano, Nahash, que significa aquel que brilla. Eva fue presionada, hermano. Fue confrontada. Adán no sintió mayor presión que la mujer le dijo, come vos también. Cayó redondo, hermano. Vea lo que dice la palabra. Primera carta a Timoteo, versículo 14. Ok, gracias. Primera de Timoteo 2:14. Vea lo que dice. Y Adán no fue engañado, sino la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. La mujer de engañar. Ahora la pregunta es, y lo que la gente dice, mire, si Dios es un Dios sabio, omnipresente, omnisciente, omnipotente y todo lo que le quiera poner, ¿por qué permitió que el hombre pecara si ya sabía que iba a pasar eso? ¿Por qué Dios creó al hombre? Dice por ahí. ¿Por qué si ese Dios tan sabio? Mira, parece la dialéctica satánica, hermano. Escucha los ateos, dan risa. Porque empiezan a cuestionar algo incuestionable. ¿Por qué Dios permitió que el hombre pecara? ¿Por qué no creó al ser humano perfecto, güey? ¿Acaso no sabía Dios? Y mire, y empiezan a hacer burlas de la palabra y no entienden, hermano, la retórica, no entienden la cultura, no entienden los pasajes bíblicos, donde dicen, ¿cómo es posible que dice que es un Dios omnisciente y le pregunta al hombre, ¿dónde estás tú? Y se quieren burlar, da risa, hermano, escuchar a un ateo con estos argumentos. Lo que pasa es que Dios dejó al hombre algo que se llama voluntad. Ya le he dicho, no ocupe la palabra libre albedrío, ocupe la palabra voluntad, que eso fue lo que Dios le dejó al hombre. Dios le dejó al hombre voluntad para que él tome las decisiones. Dios le dejó al hombre la capacidad de poder escoger entre el bien y el mal desde la fundación del mundo. Es el hombre el que decide pecar. Es el hombre, y cuando le hablo del hombre le estoy hablando en general, la humanidad, el que decide si fallarle a Dios o no. Esa es una mentira, herejía, hermano, decir, Dios así nos diseñó. Dios sabe cómo somos. No, es esa excusa, hermano. Somos nosotros los que decidimos sí o no.
Pastor, usted habla como que no pecara. No, si yo peco todos los días. Pero no voy a eximirme y decir, ah, no, hermano, yo peco porque Dios así me diseñó. Dios quisiera, Dios me cambiara. Es que esto ya venía en el combo. Mentira, herejía. Herejía. Somos pecadores porque queremos pecar. Somos pecadores porque tomamos la decisión de pecar. Y nadie peca sin pensarlo, hermano. Nadie. Entonces, la pregunta es, ¿por qué un Dios tan bueno? ¿Por qué permitió Dios que el hombre pecara? La única respuesta que encontramos en la Biblia es la que nos ofrece Efesios capítulo 2, versículo 7. Vaya conmigo, por favor, a la palabra. Efesios 2, 7. Efesios capítulo 2, versículo 7. Vea lo que dice la palabra de Dios. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Por qué Dios permitió que el hombre pecara? Para demostrarnos, hermano, su gracia, su bondad, su amor infinito, su misericordia, que a pesar que no lo merecemos, Dios nos perdona y nos da una oportunidad. Ahora, ¿por qué el hombre peca, hermano? ¿Es verdad que Dios creó el pecado? ¿Será que Dios nos somete al pecado? No, en ninguna manera. Vaya conmigo, por favor, a la carta del apóstol Santiago, capítulo 1, verso 13. Aquí encontramos un texto hermoso, hermano, para poder desvirtuar a aquellos que dicen, ¿verdad? Ah, es que Dios me ha hecho así. Es que Dios me diseñó así. Es que si Dios quisiera, Dios me cambiara. No. Vaya conmigo, por favor. Carta del apóstol Santiago, pero del verdadero apóstol Santiago, hermano, no me confundir con el apóstol Santiago Zúñiga, por favor. Santiago, Santiago capítulo 1, verso 13. Sí, si no le va a aparecer por ahí leyendo cara y caballo, hermano, y eso no está en la palabra. Santiago 1:13. Santiago 1:13. Vea lo que dice la palabra de Dios. Cuando alguno es tentado. ¿Cómo arranca la palabra? Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Es que Dios me manda estas tentaciones. Es que Dios permite la tentación. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. En Él no existe el mal. Dios no dio origen al mal, en Él no existe mal. El mal y el pecado existió primeramente en Satanás y luego Él vino y sedujo a Eva para que pecara y apareciese el mal en el ser humano. Y sigue seduciendo a los hombres en la actualidad para que pequen, para que fallen a Dios. Sigue trabajando de la misma manera porque le funciona, por eso no la cambia. Dice un dicho por ahí futbolístico, los que les gusta el fútbol me van a entender. Equipo ganador no se cambia. Es un dicho futbolero. Equipo ganador no se cambia. Porque está funcionando, porque va a cambiar lo que funciona. Y lógico, hermano, que un director técnico tenga un equipo ganador y de repente en la final se le ocurre cambiar a los jugadores. Sabe que solo a perder va. Equipo ganador no se cambia, porque aquello que funciona no se cambia. Se mejora, pero no se cambia. Y Satanás ha visto que le ha funcionado desde la fundación del mundo. Por eso no ha cambiado su forma de trabajar. Sigue trabajando de la misma manera.
sigue trabajando de la misma manera, metiendo la incredulidad al ser humano en la palabra de Dios. De entre los cuales muchas veces estamos adentro nosotros. Creemos que la Biblia es palabra de Dios, pero muchas veces no la creemos para nosotros. Creemos que le funciona a fulano, a mengano, pero a mí no. Vea lo que dice la palabra, seguimos leyendo. Estamos en Santiago capítulo 1, verso 13. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Verso 14. Sino que cada uno es tentado, usted y yo somos tentados, ¿a causa de qué? Vea lo que dice. Cuando de su propia concupiscencia, de sus propios deseos, de lo que le gusta, de lo que le damos placer a la carne, de aquello que nos llama la atención, somos atraídos y seducidos. ¿Qué es lo que nos hace pecar? La concupiscencia. ¿Qué son la concupiscencia? Nuestros deseos carnales. Se lo voy a leer en la nueva traducción viviente. Por eso yo le digo, si usted se puede conseguir esta traducción, hágalo, hermano. Santiago 1:13. Y cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. Nuestros deseos, hermano. Nuestros deseos. El que ha sido alcohólico, hermano, toma porque le gusta. A nadie lo agarran a la fuerza. ¡Abre la boca! No. A nadie. Mire, y si no, vea cómo somos. Tomamos un remedio a veces, una medicina, es medio amarga, le hacemos una cara y lo pensamos 11,000 veces. Un té amarguín, té de jengibre. Ay, ay, ay. Y como la cerveza que es más amarga que los desprecios, está dulce la sentía. Porque nos gustaba, hermano, porque sentíamos rico. Dígame qué placer va a sentir los que hemos tomado cerveza, sabemos qué placer, hablando coherentemente, qué placer se le va a sentir a algo amargo, hermano. No hay ninguno. Pero nuestros deseos nos hacían llegar a beber algo amargo y sentirlo rico. Yo le digo a la gente, a veces que platicamos y me dicen, mira, pero es que yo no entiendo cómo es que se pudo meter en el adulterio, porque claro, tú no estás metido en eso, no lo entendés. Pero esa persona siente placer por eso. Mire, la mente humana es horrible. La mente humana es perversa, hermano. Mire, hay parafilia, hay cosas que el ser humano es enfermo. Para que tenga una idea, existe algo que se llama necrofilia. Y es el placer de tener relaciones sexuales con cadáveres. Diagnosticado, no. Necrofilia. La gente tiene un placer por eso. Enfermedad. ¿Qué lo lleva a eso? Sus deseos, hermano. Claro, nosotros no lo vamos a entender nunca porque no estamos metidos en eso. El que es mujeriego, hermano. O como dicen por allá en el pueblo, este es tunante. Mire, hay un deseo en él, desmedido. Y no le gusta a la mujer soltera, no, la comprometida.
deseos que él inyecta, que él solo alimenta. No, es que se siente mejor una mujer comprometida, aquel feeling, aquella emoción. Él solo se ha creado eso en la mente. ¿Qué nos hace eso entonces a nosotros? ¿Qué es lo que nos lleva al pecado? Nuestros propios deseos. Depende qué es lo que nosotros estemos alimentando, eso vamos a sacar. Si usted y yo alimentamos más nuestro espíritu que nuestra carne, obviamente lo que va a actuar más es nuestro espíritu, hermano. Pero si alimentamos más la carne, y no la sabemos controlar, hermano. Mire, hay gente, y yo le digo, yo las admiro, cada quien sabe sus debilidades y sabe cómo combatirlas. Yo le digo, el grupo de Alcohólicos Anónimos, 24 y 31 de diciembre, ellos están abiertos, hermano. 10, 11, 12 de la noche, 1 de la mañana, están abiertos. Porque hay muchas personas que necesitan ir a ese lugar porque sabe que en su casa hay alcohol, sabe que cualquier amigo o cualquier persona, ¿quién no le regala alcohol, hermano, en esas fechas? Entonces, ellos van y ocupan como trinchera ese lugar. Se están guardando de. Y vencen, hermano, y el día siguiente ellos se sienten felices porque no cayeron. ¿Pero qué alimentaron ellos? Su cuidado, estuvieron escuchando charlas, estuvieron compartiendo y toda la cuestión. ¿Qué es lo que nosotros estamos alimentando? ¿Nuestra carne o nuestro espíritu? Cuando usted entiende todo esto, hermano, es cuando usted, vuelvo y repito, tenemos una fe pensante, una fe razonada, y buscamos a Dios ya con una razón de decir, Señor, yo quiero alimentar mi espíritu porque esto me va a ayudar a no andar deseando la mujer del prójimo, me va a ayudar a matar los deseos de la carne, al no querer andar haciendo cosas que no debo, porque estoy alimentando mi espíritu. Un cuerpo mal alimentado, hermano, es un cuerpo que se enferma rápido. Un cuerpo que no recibe una alimentación balanceada es un cuerpo que sus defensas van para abajo. Y cualquier enfermedad lo bota. Lo mismo pasa espiritualmente. Nosotros no alimentamos nuestro espíritu, cualquier cosa nos bota. Cualquier cosita, hermano, nos bota. Qué interesante, hermano, esto del pecado. Veamos la realidad del pecado, hermano. Literal A, las escrituras lo declaran. Las escrituras declaran que el pecado existe y es algo que no lo podemos omitir. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado alguna vez en la vida y todos vamos a pecar. Gálatas 3:22 dice, mas la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Cristo Jesús fuese dada a los creyentes. La escritura encierra todo en pecado y nos dice, hey, la promesa que ustedes tienen fue dada a los creyentes por medio de Jesús, autor y consumador de la fe, de la gracia, de la misericordia, del favor, de la salvación. La naturaleza lo proclama. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. La tierra está envejeciendo, hermano. La tierra está envejeciendo. Mire, Dios sabrá hasta cuándo es su venida. Pero yo me acuerdo que escuchaba hace años, hermano. Hace años, cuando yo empecé a ir a la iglesia, ya por el 99, decía el pastor, el próximo año
no va a ser mejor que este. Ya al principio dije que fatalista, pero a medida que los años fueron pasando, vimos que es verdad. Y cada año que pasa no va a ser mejor. ¿Qué nos queda a nosotros? Orar por las nuevas generaciones que vienen. Porque no van a encontrar un mundo mejor que el de nosotros. No lo van a encontrar, hermano. Es mentira. Más contaminación. Los que tenemos más de 40 años, hermano. Los que tenemos más de 40 años, aunque nos duela decirlo, pero los que tenemos más de 40 años y vivimos aquí en El Salvador, usted sabe que hasta el clima era diferente, hermano. Hoy usted sale y el sol siente que le derrite la cara. Hoy hay tipo de ropa que usted no la puede ocupar. Naturaleza, hermano. La tierra está siendo destruida a causa del pecado. A causa de las decisiones del hombre. Yo no sé si usted se acuerda, hermano, pero hace 40 años ir a Santa Tecla era otro rollo. A las 4 de la tarde había una neblina rica. Tengo una prima que ahí vive. Nosotros íbamos con mi mami, mi abuela, a visitarla. Hombre, y salir de la casa de ellos a las 5 o 6 de la tarde, nosotros salíamos temblando de ahí de frío. Viven ahí por el Estadio de las Delicias, para arriba. Yo me acuerdo, hermano, que todo eso era cafetales. Toda la carretera que está por ahí, el Denis y todo eso no existía. Pues eran cafetales que hay. Y no le estoy hablando de hace mucho tiempo, hermano. 40 años no es mucho. 35 años por ahí aproximadamente no es mucho. Me acuerdo cuando estábamos pequeños que íbamos para Guatemala. Aún cae neblina, gloria a Dios, hermano. Qué bendición. Aprovechalo y vívalo al máximo. Cuando nosotros íbamos para Guatemala, hermano. Yo me acuerdo, veía aquellos lugares amplios, maizales y todo eso. El hombre fue construyendo y la tierra fue muriendo. Hoy nosotros comemos puro químico, hermano. Todo ha sido cambiado genéticamente. Los ríos y toda la cuestión. La contaminación, todo, hermano. ¿Por qué? La naturaleza lo dice. La misma naturaleza gime, hermano. Ya el mundo ya no da para más. El mundo ya no da para más. Avancemos. La ley la descubre el pecado, ya que por las obras de la ley ningún ser humano sería justificado, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Para qué fue puesta la ley entonces? Para enseñarnos que somos pecadores. La ley en ningún momento fue para salvar, hermano. La ley no sirve para salvar. La ley no salva a nadie. La misma palabra de Dios lo dice. Nadie se salva, hermano. Y ahí es donde nosotros podemos agarrarnos con... con este punto usted destrona, hermano, cualquier secta que le dice que ellos cumplen los estatutos de sus normas, de su iglesia, que guardan el sábado, dicen los adventistas. Y por eso se congregan en sábado, en la escuela sabática y que no sé qué, porque ellos sí guardan los mandamientos de Dios, solo se enfocan en uno, hermano, en el cuarto. Los demás no. Yo le decía a un amigo, yo tenía un amigo que profesaba ser sabático, que profesaba ser adventista. No comía cerdo, hermano. Y bien tajante, hermano. Bien tajante. No, yo no como cerdo, decía. No, cerdo no. No comía cerdo, pero iba al Super Selecto y se compraba las botellas de guaro, hermano. Yo lo molestaba. Vos no comes cerdo, le decía yo, pero sí te echas las de Petrol. Así son, hermano. Mire, la ley no justifica a nadie. El apóstol Pablo pensó que él estaba libre de pecado hasta que se miró en el espejo de la ley de Dios.
Y vea lo que dice Romanos 7:7. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. ¿Para qué sirve la ley entonces, hermano? ¿Es mala la ley? No. Por eso yo le decía a veces, y sí se lo he dicho varias veces, no repite, hermano, lo que a veces usted escucha desde el púlpito. No, es que hoy estamos bajo la gracia, hermano. La ley quedó ahí atrás. La ley, y no sabemos ni de qué estamos hablando. ¿Es mala la ley? No, si no, Dios no lo hubiera diseñado. Dios no diseña algo que no sea perfecto. Entonces, ¿para qué Dios puso la ley? Para enseñarnos que necesitamos que alguien nos redima. Porque la ley es nuestro espejo, dice la palabra, donde nos enseña nuestros defectos. Si no hubiese ley, no supiéramos en qué estamos fallando. Y la ley nos muestra nuestro fallo y nos dice, ustedes solo no se pueden salvar, necesitan de un salvador. Y por eso aparece Cristo Jesús. Así de sencillo, hermano. Correcto. A los 613 preceptos. Es correcto, hermana Karina. Cuando la palabra habla de la ley, está hablando de los 613 preceptos. ¿Qué parece? Y ahí es donde usted bebe. Señor, ¿en qué estoy fallando? Y agarra la ley. Y si quiere, vámonos a la ley moral, la más fácil, los 10 mandamientos. Y empieza a ver, vea. Honra a tu padre y a tu... Uy, Señor, no estoy honrando. Otro más. No codiciarás la mujer. Uy, Señor, te estoy fallando. Ya llevo dos, va. Y así empieza a leerlos uno por uno. Y de 10 ve que solo cumple 2. ¿Cómo vamos a saber en qué fallamos si la ley no existiera? Y dice el apóstol Pablo, entonces la ley condena o salva en ninguna manera. Explica que es nuestro espejo. Explica que nos hace ver en lo que nosotros estamos fallando. Y nos hace correr a Jesucristo para decirle, Señor, yo no puedo salvarme. Porque por las obras de la ley nadie se salva. Dice la palabra de Dios. Ok. La experiencia la demuestra. La experiencia del pecado, hermano. Las experiencias de Moisés. Moisés pecó, hermano. Moisés cometió errores. Moisés mató a un egipcio. Y Moisés conocía. Y había conciencia en él, hermano. De que eso no tenía que hacerlo. ¿Cómo sabía Moisés? Y no tuvo que huir. David. David pecó con Betsabé. Andaba en el terrado, se quedó viendo y dijo, uy. Y tenía sus secuaces por ahí. Le dijo, bueno, vayan a conseguirme el Instagram, el WhatsApp. Y como hay gente que siempre se presta para eso, me fueron a conseguir toda la información. Mira, Rey David, aquí te traemos su Instagram. Aparece como Betsy 1825, ta. Pedro falló a Dios. Pedro le dijo, Señor, hasta la muerte voy contigo. Y cuando le preguntaron, pues estabas con él, ¿verdad? Dice que empezó a maldecir. Juan. Y le estoy hablando de ellos como personajes y como escritores también. Como personajes y como escritores, ellos nos muestran las experiencias del pecado y nos hablan del pecado. Y nuestras propias experiencias, hermanos. Si usted y yo habláramos del pecado, de las veces que hemos pecado, hermano, y podemos hoy aconsejar y decirle a las personas, mira, no lo hagas, no te metas en ese problema, papá. No te metas en ese problema. Hay dos cosas que me quedaron bien grabadas.
uno de los consejos de mi papá. Él me decía, hijo, yo ya pasé por ahí. Y otro que yo escuchaba de mi cuñado que le decía a sus hijos. Les decía, escuchen al viejo de su tata, les decía. La experiencia, hermano. Hoy yo le digo a mis alumnos, no, por gusto tengo 43 años, hombre. Les digo yo, no por gusto te llevo casi 30 años de diferencia, ¿no? La experiencia que yo tengo, de lo que yo ya vi, ya viví. Ya me fui a dar en la torre. Por eso podemos aconsejar. El hombre también confiesa, hermano. Los santos confesaron el pecado. Job fue quien dijo, he aquí yo soy un vil, por tanto me aborrezco. Isaías declaró, ay de mí que soy muerto. Daniel, de quien no se menciona aliento de pecado, dijo, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Daniel, hermano, que era una persona que la palabra de Dios dice que oraba 3 veces al día, que no le encontraron pecado, que no le encontraron falta alguna, sus propios enemigos no le encontraron falta alguna. ¿Cómo se expresaba él? No nos confiamos en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Pero muchas veces nosotros nos volvemos igual que el fariseo. Señor, gracias porque yo no soy igual que ese. Señor, gracias porque yo no peco igual que aquel. Señor, gracias porque yo soy santo y aquel es pecador. No, si mire, si algunos predicadores y por poco levitan, hermano, y por poco vuelan. Y empiezan a tratar de pecador para arriba medio mundo. Como que fueran los santos del Antiguo Testamento. Y empiezan. Bueno, no sé si usted no sé si se acuerda. Hay un predicador muy famoso, hermano. En aquel entonces. Él saludaba y saludaba a su congregación. ¿Cuántos pecadores han venido en esta noche? Así se presentaba él, hermano. Todos somos pecadores. Y quien más grita, hermano, y proclama su santidad, es quien más fuerte pega. Mientras más golpes de pecho se dan de santos, hermano, son los que más fuerte caen. Yo por eso le digo algo que yo le huyo, hermano, es ver cuando yo veo una página o algo así que dice predicador de sana doctrina. Este gritón, digo. Este es lo que es maltratador de gente. Parecía uno por ahí que decía que era predicador de sana doctrina y que sana doctrina era gritar, hermano. Sana doctrina es quedarse sin garganta de tanto gritar en la predicación. Hoy ha surgido una nueva modalidad, no sé si la ha escuchado usted, de los nuevos predicadores que aparecen por ahí, que cuando están predicando le hacen como con perros. Están hablando. Escúchalo. Primero era un hombre y aparece una mujer haciéndole igualito. Hay un señor de una iglesia muy grande, no le voy a decir quién es, que en sus predicaciones tiraba a matar, hermano. Que hablaba perros mudos y que no sé qué, que no sé cuánto, que allá, y que la santidad. La esposa de él fue amiga mía. Le digo fue porque ella partió con el Señor. Me decía, Luis, lo que ves no, no del todo es cierto. La esposa tenía mucha confianza conmigo y sabía que no iba a decir nada. Con ella fuimos compañeros de escuela. Nos conocimos de 12 años.
35 años después nos volvimos a encontrar. Me sorprendió cuando me di cuenta que era la esposa del pastor este. Y yo lo escuchaba y decía, wow, este hombre, fuego de Dios, ¿va? No, no es cierto. Por eso siempre he dicho algo, man. En la única santidad que yo creo es en la de Dios. De ahí en la de nadie. Es la única. Que todos somos pecadores, ¿no? Y mientras más se jacta la gente de santidad, menos la vive. Dice un dicho por ahí, dime de qué te jactas y te diré de qué careces. Jeremías confesó, entenebrecido estoy. Pedro clamó, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Perdón. Pablo declaró que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Lutero expresó, temo más a mi corazón que al Papa y a todos los cardenales. Moody, uno de los escritores modernos, llamémosle así, dijo, el hombre con quien tengo más dificultad es el que camina debajo de mi sombrero. Aceptar, hermano, que tenemos una lucha diaria, que debemos de morir todos los días al yo, a morir a nuestra carne. Ese es el primer paso a que podamos ir teniendo una vida agradable a los ojos de Dios. Seguimos. Los pecadores la han confesado, a lo que hemos estado escuchando, hermano. Y usted y yo pudiésemos declarar en esta noche acerca de los pecados. Y las escrituras contienen numerosas confesiones de sus pecados de parte de los pecadores. Por ejemplo, Faraón declaró, he pecado esta vez. Propios pecadores, hermano, declarando sus pecados. En Éxodo 9:27, Faraón declara, he pecado esta vez. Acán dijo a Josué, verdaderamente yo he pecado. ¿Se acuerda el anatema y todo eso? En Josué 7:20. Número 22:34, Balaam admitió, he pecado. Aún Judas, quien traicionó al Señor Jesús, dijo, yo he pecado. Mateo 27:4. Entonces, el mismo hombre lo reconoció. Y las escrituras, hermano, plasmaron las confesiones de estos pecadores, exponiendo su propio pecado. Veamos la naturaleza del pecado. El punto de vista modernista, bueno, cómo lo han disfrazado, cómo lo han cambiado, cómo lo han querido ocultar, cómo lo han querido maquillar, cómo han querido venir a decir, vea, frases que hasta que no son bíblicas. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Eso lo dijo Gandhi, no dice la Biblia, y muchas veces nosotros lo repetimos como palabra de Dios. Veamos algunas definiciones erróneas del pecado. Aquí vamos a ver opiniones que están totalmente, hermano, reñidas con lo que la Biblia enseña. Son opiniones bastante comunes y que nos enfrentaremos alguna vez y que tendremos que corregir. Más de alguna vez nos vamos a enfrentar a este tipo de cosas. Número 1, el pecado es una ilusión. Dicen, si el pecado no existe. La ciencia cristiana habla de errores de la mente y también pone en esta categoría la enfermedad, el dolor, etcétera. Pero si el pecado no existe, ¿a qué se deben los asesinatos y las violaciones entonces? La gente dice, no, si el pecado es una ilusión, si eso no existe. No, así que, y mire, esto es una secta, la ciencia cristiana, hermano. Cuando hablan acerca de estos errores. Y dicen, no, así que, mire, esa es una ilusión que ha sido creada. El pecado no existe. También podemos encontrar, hermano, que el pecado es propio de nuestra condición de seres finitos. Dicen ellos, si somos seres imperfectos, ¿tenemos responsabilidad por el pecado? No. Y no tenemos más remedio que pecar. Como dicen, pues pequemos para que sobreabunde la gracia. Agarramos versículos bíblicos, hermano. Pequemos y de todas formas,
Si nosotros pecamos, sobreabunda la gracia. Pero por medio de su palabra, Dios nos ha hecho conocer lo que es el pecado y nos enseña cómo escapar de su poder e influencia. En Cristo Jesús podemos superar nuestra condición natural de seres pecaminosos. Hermano, si pequemos, hombre, de todas formas. Y aquí surge la otra parte también, hermano. Mire, si de todas formas pequemos, si de todas formas Dios nos perdona. De todas formas, salvo siempre salvo, hermano. Yo ya hice la oración, no importa lo que yo haga, yo me puedo ir chupando al cielo, yo me puedo ir mujereando, ir al cielo, porque yo ya soy salvo, porque yo ya hice la oración. ¿Cómo no? El pecado es sensualidad. Ellos dicen, pecamos cuando lo inferior, la naturaleza física, domina a la naturaleza espiritual más elevada. Hablan de un dualismo, hermano, de la naturaleza física y la naturaleza espiritual. Pero muchos de los pecadores no son de naturaleza física, muchos de los pecados, mejor dicho, perdón, no son de naturaleza física, sino naturaleza moral. Vean lo que dice Gálatas capítulo 5, versículos del 19 al 21. Gálatas capítulo 5, versículos del 19 al 21. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, los resultados son más claros. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos. Y es que tú sientes celos, digamos. Arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida, ¿qué dice? No heredará el reino de los cielos. Uy. Volvámoslo a leer, hermano, que está bastante interesante. Palabra de Dios, hermano. Y se lo voy a leer en la Valera. A que diga, no, quizás la nueva traducción está alterada. Ok, vámonos a la Valera. Vea lo que dice la palabra. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, adulterio y fornicación. Parejito, hermano. Parejito. Inmundicia, lascivia, idolatría. No, hermano, yo creo que el Papa se salvó. Yo creo que los católicos se van al cielo. Mire, yo no me voy a meter en eso si sí o si no. Yo voy a lo que la palabra de Dios dice. Yo no soy Dios, hermano. Dios sabrá cómo va a juzgar a la gente. Yo la prueba me remito. Hechicerías. Por ahí acaba de morir Ozzy Osbourne. Y la gente dice, ya está en la gloria de Dios. ¿Cómo no? ¿Cómo no que va a estar el señor Ozzy Osbourne? Muy bonita la música. Algunas canciones fueron bonitas, no lo vamos a negar, hermano. Muy creativa la letra. Una más que todo. Pero no está en la presencia de Dios, hermano. A menos que se haya arrepentido a último momento. Que Dios sabrá. Ahí sí yo no me meto, hermano. Pudo declararse el príncipe de las tinieblas, hermano. Ya vamos a contestar a la pregunta que está muy interesante. El príncipe de las tinieblas se pudo haber declarado, hermano, pero si en último momento se arrepintió, allá está en la presencia, ya lo vamos a ver, hermano. Ya lo vamos a pedir autógrafo en el cielo. Vean lo que dice la palabra. Idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos. Vuelve a aparecer celos, hermano. Iras, contiendas, disensiones, herejía. Uy. Por eso es bien importante, hermano. Por eso es bien importante prepararse para no predicar herejías, hermano. Para no andar gritando, la salvación se pierde. Para no andar gritando también, salvo siempre salvo, es una herejía.
para no tener una postura clara y decir, no, mira hermano, la salvación no se pierde, pero yo voy a vivir como que si se perdiese. Herejía también. Envidias, homicidios, borracheras. Yo lo mandé al cielo bolo. Borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya os los he dicho antes, que los que practican constantemente, que son esclavos de, por eso es lindo, hermano, el detalle del griego, los que son esclavos de, los que practican tales cosas, no heredarán el reino de los cielos. No heredarán el reino de Dios. Seguimos. La sociedad lo llama indiscreción. Esto creo que no lo tiene usted en su material, lo reviso ahorita. A ver. Bueno, aquí está. La sociedad lo llama indiscreción, estamos en la página número 12. Los intelectuales lo tildan de ignorancia. Hoy estaba viendo hace poco una cosa por ahí en Instagram, donde dice, ¿cómo es posible que en el siglo, en pleno 2025, dice, hay gente que crea que las culebras hablan, dice que la gente se convierte en sal y que hombres caminan sobre el agua? Eso es ignorancia, así dice. Vea lo que estamos leyendo ahorita. Los intelectuales lo tildan de ignorancia. La gente que se cree, hermano, grande, nos llama ignorante por creer en la palabra. Hubo una alumna que una vez me dijo, mire, es que eso es ser retrógrada, me dijo, creer en la Biblia. ¿Y por qué? Le dije, primero, explícame qué es la palabra retrógrada. No me lo supo explicar. Segundo, usted ve, hermano, que el no aceptar hoy a la comunidad homosexual es retrógrada. El no aceptarlos a ellos es ser ignorante. Así nos tildan, así nos dicen. Los evolucionistas dicen que es el rasgo de la bestia. Los de la ciencia cristiana enseñan que es la ausencia de bondad y pecado. Eso no es cierto, hermano. Pecado es pecado. Y el hombre carnal lo excusa como una debilidad inofensiva. ¿Qué dice la gente? No, yo no le hago nada, yo no le hago daño a nadie. Pecado es robar. Pecado es matar. Los teólogos modernos declaran que es el egoísmo. Dicen, no, es que el hombre es egoísta y por eso él busca satisfacer sus necesidades. No, es pecado, hermano, punto. Cuidado con los que enseñan que el cuerpo es malo y el alma es buena. Leer y considerar brevemente Marcos 7, del 18 al 23. Vamos a ver qué dice, hermano. Vaya conmigo a la palabra, la que no miente. Marcos 7, 18. Marcos 7, 18. Él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no lo puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre. Está hablando del alimento, hermano, porque la gente decía, no, que no comemos eso, porque eso es de la ley, que la ley lo prohíbe, que mire, yo no como cerdo porque la ley dice, yo no como camarones porque la ley lo dice, que no sé qué. Ok, seguimos. ¿No os entendéis que todo lo que fuera del hombre no lo puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. ¿Qué podemos comer nosotros ahora de todo? Sí, hermano. Por precaución, ya por salud, hermano. Hay cosas que usted no las va a comer. Hay cosas que usted ya no las comería. Yo le digo, hay cosas que había comido que no las volvería a comer. Hay cosas que yo comí, hermano, que fuimos Ranger y probamos un montón de cosas que yo no las volvería a comer. Entre ellas, culebra. No lo volvería a comer.
Aparte que le dicen, por ahí, esto es mito, ya vamos a consultar por ahí a la doctora, que comer mucha culebra a usted ya no, después no le agarra la anestesia, dice. No sé qué de cierto será. Ok, seguimos. Porque decía que lo que sale del hombre, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Eso es importante, hermano, que podamos ver nuestro interior y que realmente es lo que nos contamina a nosotros, que no es lo que viene de fuera, hermano, sino lo que sale de mi corazón. Cuando usted entiende este tipo de cosas, hay cosas que usted ve que ya no lo van a poder contaminar, hermano. Yo no estoy justificando cosas, no lo quiero justificar, no quiero que se oiga como que estoy justificando, pero su pensamiento ya cambia, hermano. Ya no cae en aquel pensamiento religioso. Uy, está oyendo música y es del diablo. Sí, también la gran lengua que a veces tenemos, hermano, es del diablo. Y peor muchas veces. Un día me preguntó una pareja a mí, pastor, nosotros vamos a celebrar nuestro aniversario de bodas. Iban a ir a un restaurante normal, normal. No bebían alcohol ninguno de los dos. Pero me dice la esposa, mire, yo quisiera bailar con él una canción. Es pecado. Venían de una iglesia rigorista. Y yo le digo a él, le digo a ella, va a bailar con alguien que no es su esposo. No, con él. ¿Cuál es lo malo? Está bailando con su esposo, hermano. ¿Cuál es lo malo? Yo un día sentí que yo ahí sí me sentí ofensivo, hermano. Y después pedí disculpas. Pero apareció después una vez un hermano por ahí diciendo que Jesús Adrián Romero era del diablo porque le dedicaba canciones a la esposa. Te dice escuchado, Adrián Romero le dedicó una canción a la esposa. Muy bonita, por cierto. Yo fui bien ofensivo lo que le contesté y le voy a abrir mi corazón, le voy a decir lo que yo le dije. Mira, le dije, el hecho de que él tenga una esposa bonita y le dedican canciones, no te da vos la pauta, le dije. O no, no le dije vos, no le da la pauta a aquellos pastores que tienen esposas feas que hasta les da pena presentarlas. ¿Qué de malo tiene dedicarle una canción a la esposa? Muchas veces nos volvemos bien religiosos, hermano. Y por eso muchos pastores pierden sus esposas. Pasan tan metidos en la iglesia, tan con una religiosidad, que se les olvidó el romanticismo con la esposa. Se les olvidó regalarle una rosa. Yo le dije, si usted va a bailar con su esposo, ¿cuál es el problema? Pastor, usted está promoviendo. No, yo lo que le estoy diciendo, que esté bien con su esposo. Porque nada me sirve irse a parar al púlpito a predicar mentiras hablando de amor cuando se está peleado con la esposa. Para que una iglesia esté bien fortalecida, lo primero que debe de estar fortalecido es la familia. Si la familia está bien, la iglesia va a estar bien. Y la iglesia no es la prioridad número uno. El primer ministerio es la familia. Si yo estoy bien con mi familia, tengo la autoridad moral de poderme parar detrás de un púlpito, hablar acerca de la bondad y del amor de Dios. Veamos un par de preguntas que están por aquí antes de retirar. Dice por acá,
Pastor, una pareja que no estén casados, pero tienen sus hijos, han vivido toda la vida juntos. La pregunta es, ¿ellos no irán al cielo? Uy. La pregunta es, ¿por qué no se casan? Si hasta hijos tienen, hermano, ¿qué están esperando? Una vez una par tenía 30 años de casado, hijos, tenía casi nietos, tenía. Y me dice, porque él no quiere. Ay, ahí hay un problema entonces. Mire, es un tema bastante amplio porque sería de investigar por qué no quiere. ¿Qué ha visto el hombre o qué ha visto la mujer? Porque sería de conocer el caso muy puntual. El hombre no quiere. ¿Por qué no quiere el hombre? Y dígame, ¿cuál es la diferencia, hermano? Si no viven juntos, pues. Yo como le digo, ya es muy cuestión muy personal. Dice que no quieren, de nada sirve estar 7 días en la iglesia e ignorar a la familia en casa. Y muchas mujeres no atienden a sus esposos e hijos por estar en la religiosidad. Cabal, al pastor van a atender en vez de atender al esposo. No, de nada sirve, hermano, de nada sirve. Ok, bueno, en este caso, con respecto a esa pregunta, es muy amplio. Tendríamos que conocer todo el panorama, hermano, todo el panorama para poder dar una respuesta. Porque tenemos que saber por qué no se quieren casar, qué es lo que está pasando, qué es lo que sucede. Y muchas veces decimos, es que hoy él no quiere o ella no quiere y yo sí quiero. ¿Por qué no quiere hoy? ¿Qué fue? ¿Por qué pasó antes? Quizás antes él o ella sí quería y usted lo rechazó. Y hoy que usted quiere, ella no quiere. O sea, muy amplio, demasiado amplio, hermano, para poder dar una respuesta acertada. Es de conocer cada caso porque cada caso es especial, hermano. Así de que no sé si alguien tiene alguna otra pregunta, hermano, antes de retirarnos. Ya son las 8:30. Ya le van a hacer novenario. No sé a quién, pero ya vamos a ver a quién le van a hacer novenario. Ok. ¿Alguien más, hermano? ¿Una pregunta antes de retirarnos? ¿Nadie? Ok. Bueno, no hay preguntas entonces. Nos despedimos. Ok. Mi hermano Juancito, ¿lo escuchamos? Entonces, hermano, bueno, un esposo y una esposa pueden bailar